minutos. Vacaciones en crucero con Costamar Travel, el especialista en vacaciones. Crucero Disney, ¿qué tal esto? Lindo. 4 días y 3 noches. ¿Qué tal? ¿Ah? Incluye boleto aéreo, 3 noches a bordo, o sea, el crucero, ¿no? Alimentación completa, entretenimiento, shows nocturnos, impuestos, y tú solamente tienes que llevar con tu ropa de baño. Ni toalla. Hasta, ni polo, porque el polo del ratón Miguelito te lo compras ahí. Oferta desde $1,889 o 6,423 soles. Compra ya, llama al 616-7777 o visita nuestras oficinas en Lima, en todos los centros comerciales. La Rambla en San Borja, el Jockey Plaza, el Open Plaza Angamos, Plaza Norte, el Molina Plaza, el centro comercial del Shopping Center San Miguel y en la avenida Pardo 255 Miraflores. Siempre hay un Costamar cerca de ti. 6 de la tarde con 6 minutos. Bueno, a propósito del aniversario de Lima, ¿qué les parece si hemos decidido invitar hoy a Pedro Hernández Madrid? Es historiador, es docente, es profesor del Colegio Juan 23 y nos va a dar una clase maestra sobre Lima. Lo mejor que nos puede ocurrir es matar el burro que tenemos, que llevamos encima y que nos cuente datos que a lo mejor no desconocemos de Lima o una buena refrescada de cerebro a todos sobre Lima. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, te agradezco mucho por la invitación y un saludo para todos los oyentes, los televidentes, los seguidores de Radio Capital. Muchísimas gracias. ¿Qué no sabemos de Lima? Bueno, que un historiador maneja, digamos, ¿no? ¿Qué datos a veces quedan flotando en el aire? Claro, bueno, aunque es algo que seguramente aprendemos en la escuela, cierto, ¿no? Pero a veces quizás con el tiempo olvidamos, creo que es importante hacerles recordar a las personas que nos están viendo por qué es que el día de hoy celebramos el aniversario de Lima y no en otra fecha. ¿Y por qué ocurre? Porque el 18 de enero, pero de 1535, Francisco Pizarro funda precisamente en el emplazamiento en donde hoy en día está nuestra capital, lo que se iba a conocer como la Ciudad de los Reyes. Francisco Pizarro en 1535 estaba buscando un lugar, un emplazamiento en donde poder fundar la capital, en donde poder establecer la capital de su gobernación, que en ese momento se llamaba la Gobernación de Nueva Castilla. Ahora, él originalmente tenía la idea de fundarla no aquí, no en Lima, sino en lo que hoy en día es Jauja. Por eso es que Jauja también se suele publicitar como la primera capital del Perú. Pero ¿qué ocurre? Ocurrió que al darse cuenta Pizarro y su gente que Jauja estaba muy distante de la costa y por ciertas condiciones climáticas que no hacían propicia la agricultura y la ganadería, es que abandona la idea de Jauja. Luego se pasa a querer fundar la capital en Sangayán, que es un poblado, o era un poblado cerca a lo que hoy en día es Pisco, pero esta idea también se iba a dejar de lado. Finalmente, ¿qué ocurre? Que estando en Pachacamac, él decide enviar desde Pachacamac a un grupo de emisarios con la idea de buscar cuál podría ser el sitio más propicio para establecer ya la capital definitiva. Y es así que un 6 de enero estos emisarios llegan a lo que era en ese entonces el curacazgo del cacique o curaca Taulichusco, y dándose cuenta de las condiciones beneficiosas que tenía esta zona, pues avisan a Pizarro y es así que el 18 se funda la Ciudad de los Reyes. ¿Por qué la Ciudad de los Reyes? Por su cercanía a la fiesta de la Epifanía o Bajada de Reyes. Así correcto, claro, del 6 de enero. Exacto, ¿no? Correcto. Por eso es que el escudo de Lima tiene presentes las 3 coronas de los 3 Reyes Magos y encima de ellas una estrella que representa la estrella de Belén. Correcto. Mira, ¿te acordás de esos Julitos del colegio o no? El último dato sí. El último dato sí. Ya. Y Lima en el tiempo, ¿cómo se ha ido transformando, digamos, históricamente? Ya, digamos que en un inicio se establece en primer lugar lo que sería la Plaza de Armas, en donde previamente había estado el centro administrativo y religioso del curacazo de Taulichusco. Luego es a partir de ahí precisamente que se iba a trazar el plano de la ciudad, que precisamente iba a tener la forma de un tablero de damas o un tablero de ajedrez. Es por eso que
al hablar del centro histórico de Lima se suele emplear la expresión el damero de Pizarro. Correcto. Entonces es a partir de allí que podemos decir que Lima comienza su historia, progresivamente en ciertas épocas con más intensidad que en otras. Lima va creciendo, una primera expansión tiene lugar hacia lo que hoy en día es el Rímac, hacia lo que hoy en día son los barrios altos. Estamos hablando también de una ciudad que durante buena parte de la época colonial hasta el siglo XIX, la era del guano, la época del guano, estuvo murallada, precisamente para poder proteger a la capital de algún posible ataque de los enemigos de España, piratas, corsarios. Ya en el siglo XIX, como te comentaba, durante la era del guano, siendo presidente José Balta, estas murallas son derribadas y ahí comienza una expansión que se iba a acentuar sobre todo a mediados del siglo XX, ¿no? Ahora, cuando uno... Bueno, Lima está repleta de historia. La ciudad de Lima está reventando de historia, ¿no? ¿Cuál es la ruta que tú nos recomendarías para comenzar a conocer mejor nuestra ciudad? Bueno, Lima, como bien lo dices, tiene una serie de lugares considerados patrimonio. De hecho, el mismo centro histórico de Lima, a partir de 1991, es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Así es. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, si hablamos de Lima, tenemos importantes sitios históricos, no solamente coloniales y republicanos, sino también sitios históricos, arqueológicos, prehispánicos. No muy lejos de aquí tenemos en Miraflores, la Huaca Pucllana, en San Isidro también cerquita la Huaca y Guayamarca, que son precisamente sitios arqueológicos vinculados a una cultura preincaica llamada la cultura Lima o cultura Maranga. Son sitios que se podrían conocer. Otros lugares que ya tienen que ver con la etapa colonial serían las iglesias, que no son solamente para aquellos que son creyentes lugares de oración, de culto, sino que son en sí mismas, son lugares en los cuales se puede contemplar la historia del arte y se puede aprender también la historia de las creencias religiosas, la historia de la misma religión. No, tenemos las catacumbas. Por supuesto, las catacumbas de San Francisco, el convento de Santo Domingo, la misma catedral de Lima que tiene un museo, el Palacio Arzobispal, y podríamos seguir. Somos una ciudad que culturalmente tiene buenas propuestas. Que no las descubramos o que no nos hayamos dado cuenta es otra cosa, pero estamos bien cargados de lugares importantes. Definitivamente. Creo que todo pasa por poner en valor aquello que quizás de repente no es tan conocido, para que así pueda precisamente visitarse, aprender de ello y bueno, de valorarlo. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Vámonos un corte y volvemos aquí en Capital. Colorido, Montes y Manrique. 6 de la tarde con 18 minutos, estoy con Pedro Hernández Madrid, es historiador, es docente del Colegio Juan 23, es profe, nos está dando la clase sobre Lima. Bueno, Pedro, a ver, y en Lima, ¿qué culturas estuvieron instaladas antes de la llegada de los españoles? Bueno, de todas maneras, a pesar de que no se desarrolló propiamente en lo que hoy en día es el Valle del Rímac, sino bastante más al norte en el Valle de Supe, vale la pena mencionar a Caral, ¿no? Que es un sitio arqueológico considerado la primera ciudad de América, la primera civilización de América. Estamos hablando de un sitio que aparte de eso es considerado patrimonio de la humanidad, con una antigüedad de más de 5.000 años, ¿no? Me estabas mencionando el escudo, ¿no? Justo conversábamos en el corte de eso. A mí me importaría saber toda la simbología que hay en el escudo. Claro, cuando hablamos de la disciplina que estudia los escudos, estamos hablando de la heráldica, ¿no? Así es. Y en el caso del escudo de Lima, vale la pena mencionar, aunado a lo que te comentaba hace un ratito sobre las 3 coronas y la estrella de Belén, que precisamente están ahí representando a los 3 Reyes Magos en alusión a la cercanía del día de la fundación de Lima al día de la fiesta de la Epifanía, la fiesta de Reyes. También vale la pena mencionar que seguramente las personas que nos están viendo deben haber visto alguna vez que sobre el escudo de Lima aparece una I y una K.
Precisamente esas dos letras hacen alusión, en primer lugar, a quien era en ese momento, cuando se fundó Lima, el rey de España, Carlos. Carlos en latín es Carlus, con K, y la I hace referencia a su mamá. Carlos I o Carlos V era hijo de Juana de Castilla, que comúnmente es conocida como Juana la Loca. Entonces, esa I y esa K representan precisamente al rey de España y a la reina madre de ese momento, ¿no? Ahora, también al escudo de Lima lo acompañan dos aves, ¿no? A veces se nos dice que son gallinazos, pero si nosotros vemos el escudo de Lima en sus inicios, veremos que no hay dos aves, sino que es un ave con dos cabezas, un ave bicéfala, y esta ave bicéfala estaba ahí precisamente representando a Carlos I, Carlos V. ¿Por qué Carlos I y Carlos V? Porque era Carlos I, rey de España, claro, y era Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Y precisamente el emblema del Sacro Imperio Romano era esa ave negra de dos cabezas, ¿no? Coronada. Pero no son dos gallinazos. No. Claro, hay una asociación porque en Lima durante mucho tiempo, hasta ahora, a veces por ahí hay algunos gallinazos, ¿no? Bueno, ahora, Carlos, disculpa que te moleste, sí. Igual el profesor lo saludo ante todo. Quería preguntarle sobre las calles tradicionales de Lima, ¿no? Ahí está. Claro, digamos los jirones, ¿no? Porque, digamos, en el centro histórico encontramos un montón de avenidas y jirones, ¿no? Seguro. Y son recontra tradicionales y conocidas, donde la gente le gusta caminar, ¿no? O sea, me gustaría que el profesor de repente nos ilustre un poco sobre ese tema, ¿no? Hemos vuelto al colegio. Ya, está bien. Claro. Con todo gusto. Vale la pena mencionar que durante la época colonial, hasta bien entrada la época republicana, los jirones que tienen un nombre hoy en día, pues no tenían esos nombres, sino que cada calle, cada cuadra tenía un nombre en particular. ¿Y qué ocurría? Que durante casi toda la época colonial, hasta casi fines del siglo XVIII, estos nombres iban mudando informalmente a través del tiempo. Es recién ya sobre todo en la era del guano, que se decide dejar de lado esta costumbre, esta idea de nombrar a cada cuadra y se decide darle un nombre a todo el jirón, ¿no? Correcto. Exacto. Por eso es que si nosotros viéramos los nombres de las calles y los comparáramos con los nombres que tienen hoy en día, pues habría una diferencia notable, ¿no? Ahora, en Lima hay una serie de casas, de casonas muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las más resaltantes, digamos, las más importantes hasta el momento? Bueno, podríamos mencionar la Casa del Oidor, sí, que está precisamente al costado del Palacio de Gobierno. Es una construcción que se remonta al siglo XVII, era la sede de la Real Audiencia. En la época colonial, la Real Audiencia cumplía las funciones de un tribunal y es un sitio que puede conocerse. También tenemos muy cerca de allí la Casa Bodega y Cuadra, que aparte de ser pues una casa que se remonta a la época colonial, también es un sitio donde se han llevado a cabo labores arqueológicas que han permitido precisamente conocer qué cosa o qué actividades se desarrollaban en ese lugar, ¿no? Ahora, y en cuanto a familias típicas, digamos, limeñas, ¿no? Está ¿qué? La Casa Aliaga. También, por supuesto, ¿no? Correcto. La Casa Aliaga es una de ellas, ¿no? Si no me equivoco, está en el Jirón de la Unión. En la primera cuadra, y lo estoy viendo aquí en redes, ¿no? Sí. Casa Aliaga, en la primera cuadra del Jirón de la Unión, que es desde 1535, la misma familia ha sido dueña de esta propiedad. Eso es verdad, eso es cierto, que desde su fundación, desde su construcción hasta la actualidad, la misma familia es la propietaria, ¿no? Sí, correcto. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Llámanos 212-5353. ¿Qué quieres saber de Lima? ¿Qué dato de Lima no conoces? Estoy con Pedro Hernández Madrid, historiador, docente del Colegio Juan 23. Bueno, el nombre de la historiadora Rostorowski ya había hecho alusión al nombre de Lima, de dónde viene, ¿verdad? Claro. Sí, cuando hablamos de Lima, estamos hablando de un nombre que originalmente, digamos, era un nombre informal que le daban los españoles, porque su idea era llamar a esta ciudad Ciudad de los Reyes, pero ya con el paso del tiempo ese nombre oficial
dejó paso al nombre, digamos que toponímico, ¿no? Correcto. El nombre Lima es una derivación, y qué bueno que lo menciones, de la palabra Rímac. Rímac. Claro, que es la palabra que designa a uno de los ríos que precisamente recorre transversalmente nuestra ciudad, ¿no? Correcto, claro, de ahí viene. De ahí viene. ¡Aló! Aló, Hola, ¿qué tal Carlos? Guillermo, La Victoria. ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la idea? Trajimos un profesor para que nos hable de Lima. Mira Un Carlos, historiador y profesor. cada vez tú y tu productor se están mejorando, están pasando bien, ¿ah? Está bien todo, está bien. Te Mira tu felicito. culito, ¿ah? Ya, Ya, dos cosas. la próxima semana viene Vizcarra aquí también se sienta. No, te pases. ¿Qué le Que quieres me preguntar diga- que me a diga Pedro acá, Hernández, acá. historiador? Ya, dos cositas Carlos. Mira, tanto lo del despacho anterior como este despacho, ¿no? Para mí el limeño tiene la oportunidad de Lima y el limeño ser la puerta y la suma de todas las culturas del Perú, ¿no? Debemos sentirnos orgullosos porque en Lima ya ahora tú encuentras zonas de Huancayo, zonas de Huancavelica, zonas de Loreto, zonas de la costa, tierra y selva. Y es la oportunidad de verlo como una puerta al Perú. No perdamos eso, o sea, esa es nuestra identidad, es un primer paso. Yo creo que el limeño es aquel que sabe qué es lo que hay en cada región, en cada departamento. Ese es un buen limeño, porque todos convergemos en una misma ciudad. Y segundo, sería bonito saber el porqué de los nombres de los distritos, ¿no? Algunos dicen Pueblo Libre, Jesús María por tal motivo, o bueno, Coma, Rímac también, pero a veces uno dice, ¿y por qué La Victoria, no? ¿Y por qué Miraflores? ¿Por qué San Isidro? Eso sería bonito que el historiador, sé que es un poco largo, pero también sería bonito. Todos Y los nada, distritos de Lima nos quedamos hasta las 10 de la noche del día domingo. Claro, y nada, Carlos, como nuevo, te repito, felicitarte y que todo te vaya súper bien. Saludos Gracias. para todos. Feliz día, Lima. Muy amable, gracias. Bueno, los nombres de los distritos nos quedamos todo el día, pero Claro, pero digamos podríamos trazar unas líneas generales para poder saber buenísimo. que El porqué de origen, esos el nombres, origen, ¿no? el porqué. ¿Qué ocurre? Ocurre que es cierto, estamos hablando de Lima en la época colonial, estamos hablando de una ciudad cuyo tamaño no era el mismo que tiene hoy en día, estamos hablando de básicamente lo que hoy se llama el centro histórico. Pero ¿qué ocurría también? Ocurría que a los alrededores de Lima se iban a ir instalando haciendas. ¿Qué pasa? Que los españoles cuando llegan a lo que hoy en día es Lima no se encuentran con un desierto, se encuentran con un oasis. Y estamos hablando de un oasis, por decirlo de un modo artificial. ¿Por qué? Porque ese oasis que iba a ser gestado por podemos llamarlos de esta manera, antiguos peruanos. ¿De qué manera? Gracias al desarrollo de obras de ingeniería hidráulica. ¿Y esto en qué iba a consistir? En la construcción de canales de riego que iban a permitir que las aguas de los ríos, y si hablamos de lo que hoy en día es Lima Metropolitana, el río Chillón, el río Rímac, el río Lirín, a través de estas obras de ingeniería iban a sus aguas a irrigar otras partes, haciendo que nuestra ciudad fuera, o el espacio que iba a ocupar nuestra ciudad fuera tremendamente fértil. Entonces se instalan distintas haciendas, algunas de propiedad eclesiásticos, otras de propiedad de españoles laicos, y bueno, los nombres de estas haciendas en muchos casos son los nombres que iban a dar precisamente una identidad a los distritos, claro, que iban a comenzar a aparecer, sobre cierto, todo a partir de la década del 30, ¿no? Es cierto, había muchas haciendas, sí, tal cual. Hola, buenas tardes, 6:28. Hola. Hola, ¿cómo estás, Carlito? Bien, todo bien, ¿tú qué tal? Bien, también. Acá justo llego a la tele a ver tu programa porque trato de no perdérmelo de lunes a viernes. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a nuestro invitado, Pedro Hernández Madrid, historiador? Sí, justo estaba escuchando. Mira, yo tengo una duda. Hace mucho tiempo me contaron de que el nombre de Lima, sí, efectivamente viene del Rímac. Yo cuando aprendí la tele estaba escuchando, estaba contando eso. Pero a mí me comentaron de que fue que Francisco Pizarro escribió una carta a los reyes explicándoles sobre el Valle del Rímac. Y al retornar la carta de respuesta a los meses, Francisco Pizarro lee la respuesta de los reyes donde él le responde sobre el Valle de Lima. O sea, al escribir Rímac, escribió mal, o lo escribió muy rápido, o con la letra muy estirada, y el rey entendió Lima. Y Francisco Pizarro
por no corregir se quedó como Lima. Así me lo contaron hace un tiempo, y no solo una persona, me lo han contado diferentes personas que no tienen nada en común, y quiero saber si es cierta esa historia que me comentaron hace mucho tiempo. Gracias, muchas gracias. ¿Es cierta esa versión? Lo que No sé ocurre... si tanto como cierta, yo creo que hay varias, Claro. es una construcción de varias versiones lo que... Claro, lo que ocurre es que, bueno, ¿no? Estamos hablando de los españoles que escuchando de los nativos, de los indios llamados así en la época colonial, cuál era la toponimia de los distintos sitios, pues de repente algunos tomaron nota de Rímac, otros tomaron nota de Límac, otros tomaron nota de Lima. Pero el caso es que más allá de eso, más allá del nombre que tenía el valle del Rímac, los españoles quisieron pues darle como nombre a la que iba a ser primero la capital de Nueva Castilla, luego la capital del Virreinato del Perú, en nombre de Ciudad de los Reyes, ¿no? Correcto. Vamos con una última llamada. Me da pena, no quiero, o sea, ya son las 6:30, hay que cortar, pero quiero así, me encanta que la gente, que ustedes estén llamando y tengan ganas de saber sobre Lima. Hola, buenas noches, 6:31. Carlitos, ¿qué tal? Bien, todo bien, ¿tú qué tal? Uy, no te escucho bien, estás hablando desde tu celular, seguro se va la señal. Estoy hablando. ¿Ahora? Mejor, un poco mejor. Hola, a ver. Mira, Carlito, yo quería hacer una pregunta a la señora. Hace años fui a Chiclayo y me fui por Saña. Y ahí me dije, y ahí pues hay un montón de iglesias. Entonces yo dije, preguntando, ¿no? Y me dijeron que ahí, hace muchos años, iba a ser la ciudad En Chiclayo, te contaron. en Saña, que... Saña. Ah, ya, en Saña, ya. Sí, Saña está en Chiclayo, un desvío, ¿no? Que por ahí hay una entrada para Saña. Que ahí habían pensado la capital en algún momento, dices tú. Sí, porque había varias iglesias. Había la iglesia de San Agustín, otra iglesia, no sé qué nombres tenía, pero así bien parecidas a las de acá. Pero que ya están bien, ya son ruinas, porque dice que hubo un aluvión, no sé, algo así, y se desistió ya de ser la capital ahí. Bueno, a ver, esa versión de... Bueno, sobre Saña, algo que yo podría comentar es que es una ciudad conocida, entre otras cosas, porque allí fue que falleció el que iba a ser el segundo arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo, que tiempo después sería canonizado. Y bueno, cuando hablamos de él no estamos hablando de cualquier personalidad de la época colonial, estamos hablando de, como ya lo dije, el segundo arzobispo de Lima, alguien que llevó a cabo, hasta donde yo recuerdo, 2 visitas de todo su vasto territorio, lo que le permitió conocer precisamente la diversidad, la riqueza cultural de los indígenas nativos del Perú, y que bueno, precisamente en medio de estas tareas es que iba a fallecer en Saña. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, muchísimas gracias. Ha sido una media hora importante, así nutrida, llena de información. Pedro Hernández Madrid, historiador, docente del Colegio Juan 23, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por tu invitación y ha sido un gusto poder compartir estos minutos con los oyentes, los televidentes de Radio Capital. 6:33, ya volvemos.